Buenas noches, vamos a desarrollar la fase 6 del curso Análisis de Circuito, en donde nos piden implementar la solución al problema planteado. El trabajo va a ser entregado al señor tutor Daniel Esteban Serrano por los estudiantes Fray Antonio Pico, Eduardo Nicolás Rey, Elvir Rafael Gómez, Guillermo Junior Contamo y Emilio Suárez Usechi. Somos del grupo 24 30 03 28 y vamos a darle a continuación a la temática. Como introducción tenemos que la finalidad de la realización de esta última fase del curso de análisis de circuito es que seamos capaces de poner en práctica el conocimiento adquirido en este semestre, en donde hemos leído, analizado y aplicado las diferentes leyes y teoremas, lo cual nos permite dar solución al circuito eléctrico a través de la identificación de sus variables eléctricas. Como objetivo tenemos un objetivo general, uno específico, varios específicos, perdón, en el cual en general trata de comprender y poner en práctica lo aprendido durante el desarrollo de la temática con la realización de los circuitos pasa baja, pasa banda y pasa alta, como también la validación de los resultados obtenidos de manera teórica mediante la simulación. Tenemos 4 objetivos específicos que serían analizar y desarrollar los filtros pasivos de RL, RLC y RC, desarrollar e implementar los conocimientos previos para la creación de un ecualizador, por medio de los cálculos matemáticos, determinar los valores de los elementos propuestos en el circuito mediante la aplicación de las leyes de Kirchhoff, comprender los diagramas eléctricos, la ley de Kirchhoff y métodos de análisis con fasores, analizando circuitos RLC con corriente alterna, validando los resultados mediante la teoría y la práctica. Tenemos un cronograma estipulado, las diferentes actividades y las fechas asignadas a cada uno. Luego tenemos la actividad, nos pide el requerimiento por parte de la empresa Soundmaster, que sería pues el diseño de un circuito pasado de acuerdo a los requerimientos del cliente, que sería entonces un ecualizador de 3 bandas, que serían, pues, serían filtros activos. Tenemos un esquema general y el trabajo a realizar es el siguiente, que sería diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda, pasa baja de 0 a Hz a 400 Hz, pasa banda de 400 Hz a 2700 Hz, pasa alta de 2700 Hz a 12 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará cada señal de salida parlante, los cuales tienen impedancia de 6 ohmios a cada uno. Nos proponen diseñar inicialmente un circuito, tomamos este como base, en consenso con todos los compañeros. Identificamos los 3 filtros, pasa baja, pasa banda y pasa alta. Como nota tenemos de que pues los valores de L1 y L2, como también lo de los condensadores o capacitores, son tomados de manera aleatoria para así posteriormente calcular. Y los valores de la resistencia, si de los componentes resistivos, si son los proporcionales en el problema. Tenemos como punto 2 el análisis matemático. Inicialmente desarrollamos el circuito pasa-baja RL, compuesto por una bobina y una resistencia. Pues tenemos los valores de la resistencia y de la frecuencia de corte. Nos permite, debemos de hallar el valor de la bobina. Para eso utilizamos la fórmula de frecuencia de corte. En este caso sería frecuencia de corte igual a R sobre 2pi por L, despejamos L, luego sustituimos valores, desarrollamos la parte matemática y tenemos que el valor de nuestra bobina sería de 2.387 microhertz. Luego vamos a desarrollar el cálculo matemático del filtro pasabanda. En este caso sería un filtro RLC. Debemos hallar el valor de los capacitores y el de nuestra bobina. ¿Por medio de qué? Pues tenemos los valores ya propuestos, digámoslo, que sería el valor de la resistencia, que sería 6 ohms. Tenemos valores de una frecuencia inicial y una frecuencia final, digámoslo así, F1 y F2 de 400 y 700. Inicialmente vamos a hallar el ancho de banda. Este lo calculamos con la recta de F2 y F1, nos da 2300 Hz o 2.3 kHz. Luego vamos a hallar la frecuencia de resonancia del circuito, cual la fórmula sería frecuencia de resonancia igual a F1 más ancho de banda sobre 2. Reemplazamos valores y tenemos que nuestra frecuencia de resonancia es de 1550 Hz.
Posteriormente calcularemos el valor de nuestra bobina. Esto lo despejamos de la fórmula del ancho de banda. Aquí la tenemos. Al despejar L, tenemos que L es igual a R sobre 2pi por el ancho de banda. Hacemos la parte matemática. Tenemos que el valor de L es 415.19 microhertz. Ahora vamos a calcular el valor del capacitor utilizando la fórmula de frecuencia de resonancia. Despejamos a su vez el C, que en este caso sería el capacitor. Tenemos nuestra nueva fórmula, sustituimos valores y tenemos el valor de nuestro capacitor, que sería 25.39 microfarads. Seguidamente se calculan los valores de la calidad de la señal de circuito del ancho de banda, con la fórmula, del ancho de banda. Despejamos la calidad del circuito, que sería QS. Tenemos que QS sería igual a frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Reemplazamos valor y tenemos que la calidad de la señal es igual a 0.67. Luego calculamos el circuito pasa alta, en este caso sería el circuito RC. Vamos a calcular primero el valor del condensador con la fórmula de frecuencia de corte, ¿sí? Tenemos que, tenemos el valor de la frecuencia de corte, que serían 2700 Hz, y el valor de la resistencia, que serían 6 ohmios. Despejamos C, de igual manera, sustituimos valor y tenemos que el valor hallado de nuestro condensador sería 9.82 microfarads. Asimismo nos piden diseñar un circuito de ecualizador. Aquí ya lo tenemos con cada uno de los valores asignados y sus valores respectivos. Posteriormente nos piden hallar análisis de frecuencia simulado. Pues inicialmente filtramos vamos a desarrollar el filtro pasa-baja RL. Aquí pues nos vamos a nuestro simulador, le damos play, aquí quitamos la fase, tenemos acá y colocamos un promedio del 70.7% del valor del voltaje. Lo bajamos más o menos así. Tomamos una porción de esta gráfica, perdón, de este diseño, y tenemos de que podemos apreciar la curvatura de la magnitud de la frecuencia, que va a disminución, ¿sí? A medida que se acerca a la frecuencia de corte. Nuestra frecuencia de corte es de 400 Hz de manera teórica y una voltaje de entrada de 70.7%. Pero en la figura intentamos acercarlo lo más posible, ¿sí? Tenemos una frecuencia de 399.97 Hz y un voltaje de entrada de 707.11 voltios. ¿Ya? Esto indica de que pues en este circuito va a dejar pasar todas las frecuencias que van de 0 a 400 Hz. Luego tenemos el filtro pasabanda RLC. Venimos acá, cambiamos aquí, colocamos por acá, le damos play, quitamos la fase, vamos a calcular la frecuencia de resonancia. Traemos, ahorita vamos a utilizar acá la porción del esquema en nuestra figura, y pues tenemos de que la frecuencia de resonancia sería aproximadamente 1.5679 kHz, porque tenemos el mayor voltaje aquí, llegando a 1. Luego vamos a hallar las frecuencias laterales F1 y F2. De igual manera, cuando el voltaje está aproximadamente a 707 voltios, el 70%, más o menos, vamos a ver aquí, más o menos por acá, aquí, más o menos por acá también, ahora un poquito más. Traemos nuestra imagen, nuestra porción. Tenemos de que F1 equivale a 778.06 Hz, 706.02 voltios, y F2 tenemos que es igual a 3.0806 kHz a 706.09 voltios. Podemos visualizar o podemos apreciar el delta de X, que sería en este caso el ancho de banda, que sería aquí, o acá. En este caso aquí está el valor de
2.3026 kHz. Debido a que el valor de la calidad es menor que 10, las frecuencias laterales F1 y F2 no son simétricas. Se desplazaron por los valores teóricos, que serían 400 y 2700, si no estoy mal. Y finalmente tenemos el filtro, pasa alta. La simulación, venimos acá, ubicamos aquí para medir, play, estamos en la fase y de igual manera ubicamos aquí al 70.7% más o menos, tenemos más o menos, traemos nuestra porción, la gráfica de imagen. Tenemos un voltaje aproximadamente de 707 voltios, una frecuencia 2.7139 kHz o 2713 Hz. Luego tenemos un cuadro comparativo entre los valores teóricos y los valores simulados con el porcentaje de error. Tenemos la simetría teórica y simulada, ¿sí? Que sería alojar entre F1 y F y la frecuencia de resonancia, tanto en la parte teórica y simulado. Podemos apreciar de que existe simetría en lo teórico porque la separación de instancias son iguales, serían 1150 Hz, 1150 Hz entre F1 y la frecuencia de resonancia y entre la frecuencia de resonancia y F2, pero los valores simulados tenemos que no son simétricos. ¿Por qué? Porque existe una diferencia entre F1 y F y en la frecuencia de resonancia de 789 Hz y entre la frecuencia de resonancia y F2 de 1513 Hz. Aquí podemos apreciarlo de esta manera. El link del circuito de multisim, ya proporcionaremos el link del video. Como conclusión tenemos que en el desarrollo de la temática propuesta logramos identificar y comprender por medio de un requerimiento solicitud propuesto por la empresa Submaster, logramos establecer y proporcionar una solución plasmando los conocimientos adquiridos durante el periodo académico, proponiendo como base un circuito ecualizador comprendido por 3 filtros activos, pasa baja, pasa banda y pasa alta, donde se muestra el comportamiento de la frecuencia de resonancia y la frecuencia de corte de este esquema. Por consiguiente, evaluando los resultados de los valores obtenidos y la manera teórica por medio de la simulación. Por último tenemos la biografía y eso sería todo. Gracias, buenas noches.